para Dios no hay un género más importante o de más valor o creyentes que son superiores a otros, no. Ante Dios todos somos iguales en valor, con diferentes roles cada uno, que es lo que vamos a ver a continuación, pero somos igual en dignidad y valor. Hola, bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino, donde analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nuestra vida cotidiana como mujeres. En este espacio hemos estado estudiando la carta de Efesios, hemos ido desglosándola capítulo por capítulo y hoy vamos a llegar a un texto que seguramente a muchas nos ha dejado muy impresionadas, a otras tal vez les causa molestia, les causa indignación, y vamos a hablar hoy acerca de la sujeción de la mujer al esposo. Esto es súper contracultural porque en ocasiones se ha malinterpretado y en efecto muchos hombres han abusado de este texto, lo han malinterpretado y de esta manera pues han sido violentos con las esposas, las han tratado mal, y Dios no quiere nada de esto para nuestra vida. Al contrario, Dios quiere que disfrutemos de una vida plena en Él. Dios nos trata como vaso más frágil y vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, pero justamente es entender que la sujeción no se trata de opresión, no es un sinónimo de debilidad, no es un sinónimo de inferioridad o mucho menos autoritarismo. Vamos a entender qué es lo que la Biblia dice acerca de la sujeción, a qué se refiere y por qué Dios pide esto a nosotras. Así que acompáñame a Efesios capítulo 5 a partir del versículo 21, que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así inicia este capítulo. Someteos unos a otros. Es decir, la sujeción no es únicamente de la mujer al hombre, sino que el hombre también tiene que sujetarse a Dios, y todos estamos sujetos bajo alguna autoridad, porque Dios es nuestra máxima autoridad. Entonces podemos ver que para Dios no hay un género más importante o de más valor o creyentes que son superiores a otros, no. Ante Dios todos somos iguales en valor, con diferentes roles cada uno, que es lo que vamos a ver a continuación, pero somos igual en dignidad y valor. ¿Qué más podemos ver? En el siguiente versículo nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a desglosar poco a poco este pasaje porque, como lo he mencionado hace un momento, hay personas que abusan de estos textos, que los malinterpretan y en efecto tratan con inferioridad a la mujer, pero no se trata de esto. Para empezar, nos dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, es decir, las mujeres no están sujetas a todos los hombres en general, sino que deben estar sujetas a sus maridos. ¿Pero qué es la sujeción? Vamos a empezar con eso. ¿De qué se trata la sujeción? La sujeción es una unión con que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de la sujeción es la unidad, estar unidos, que no puedan dividirse, que no haya división entre ellos. Este es el propósito de la sujeción, la unidad entre los esposos. Por eso la mujer no está sujeta a cada hombre que vea o cada hombre con el que pase, sino que está sujeta a su marido, porque es la unión que Dios tiene preparada para el matrimonio. ¿Qué no es la sujeción? Y aquí vamos a desglosar o a desmentir todos aquellos mitos que muchas veces giran en torno a la sujeción. No significa que la mujer no pueda pensar, que no pueda opinar, que no pueda planificar. De hecho, es indispensable que lo haga, y esto lo podemos ver desde Génesis, que Dios creó a la mujer como ayuda idónea del hombre. Justamente la mujer está para ayudar al hombre. El hombre necesitaba ser ayudado y por eso creó a la mujer, para hacer ese apoyo, para hacer esa ayuda. Entonces la sujeción no quiere decir que la mujer está callada y simplemente con la cabeza agachada y sí, lo que digas. No, al contrario, puede opinar, puede expresar, puede y debe justamente cumplir con este rol de ayuda idónea, para que de esta manera el matrimonio pueda funcionar y la familia pueda funcionar de una mejor manera conforme al diseño de Dios.
Y hay muchos ejemplos que podemos ver tanto en nuestra vida cotidiana como en la Biblia. Justamente la mujer es ese apoyo del hombre. Y hay hombres que a lo mejor son más hábiles en algunas áreas y mujeres más hábiles en otra. Por ejemplo, en las finanzas hay mujeres que son más hábiles en las finanzas, manejan mejor las finanzas y la mujer puede opinar y puede llevar a cabo las finanzas o la decoración, y no es como que toda la responsabilidad la lleve el hombre, sino que la comparten juntamente como un matrimonio para pues edificarse mutuamente. La sujeción no es dividir, entonces es lo que vimos, no es pensar en separados, sino justamente ser de un mismo sentir. Y ese es el propósito de la sujeción, y por eso Dios quiere la sujeción, que ambos sean de un mismo sentir y vayan con un mismo propósito. Y nuevamente, no se trata de que la mujer no hable, que la mujer esté callada, que la mujer no opine y simplemente diga sí lo que digas. No, al contrario, se trata de ayudar, de ir hacia un mismo camino, y la mujer puede y debe opinar, la mujer puede y debe contribuir en el matrimonio, expresar sus opiniones y saber que Dios la toma en cuenta y que es valiosa para Dios y lo debe ser también para el esposo. ¿Por qué Dios nos pide esta sujeción al esposo? Primero, por orden. Y tengo un ejemplo claro. En un país no todos los ciudadanos podemos ser presidentes, ¿no? No, imagínense cómo sería el país si todos fuéramos presidentes de la nación, de la república, pues sería un caos total, porque cada quien haría lo que bien le pareciera y no habría ningún acuerdo en sí. Entonces, o tal vez en el caso de las empresas, ¿no? Imagínate que todos fuéramos jefes y todos dirigiéramos, pues sería un caos total, porque cada quien haría lo que mejor le pareciera y no habría ningún orden, todo sería un caos total. De la misma manera, Dios es un Dios de orden. Por eso ha establecido al hombre como cabeza de la mujer, como líder de la familia en general. El hombre es el que va a dar la cara por la familia. Por cuestión de orden, simplemente Dios lo decidió así, que el hombre va a dar la cara por su familia. También Dios le va a pedir cuentas al hombre por lo que haya hecho con su familia, por el camino por el cual lo haya dirigido. Esto también es importante, y sobre todo que el hombre lidera su casa. Pero aquí es algo que quiero recalcar. El hombre lidera su casa con un liderazgo como el que Jesús nos modeló cuando estuvo aquí en la tierra. Es un liderazgo que sirve, un liderazgo que se da por la otra persona. No como el liderazgo del mundo de, yo digo y aquí mando y se hace lo que yo ordene, sino un liderazgo de amor, un liderazgo que se entrega por las otras personas. Y qué mejor ejemplo de liderazgo podemos encontrar que el de Jesús, que está en Juan 13, capítulos del 12 al 17, que nos dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, aquí está hablando de cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, nos dice, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces podemos ver que este liderazgo es de servicio, es de amor. Y en aquella época fue súper contracultural que alguien, un rey, alguien de poder, se agachara a lavar los pies de sus discípulos. Era algo casi indigno que pudieran hacer. Sin embargo, Jesús nos dejó ese ejemplo, y Jesús ha dejado ese ejemplo a los maridos para que de esa manera lideren su familia, sirviendo, amándolas, amando a sus esposas. Entonces podemos ver que la sujeción de las mujeres, que nos toca a nosotras, sujetarnos a nuestras esposas, a nuestros esposos, como al Señor. Y aquí me viene la pregunta: ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos en ese mismo sentir a nuestro Dios? Si no lo estamos practicando con Dios, pues muchísimo menos lo vamos a poder hacer con nuestros esposos. Y nuevamente, hablando de sujeción, es ese mismo sentir, ir caminando a esa misma dirección, sin división, sin contiendas, sin peleas. Ese es el propósito de la sujeción, ir hacia una misma dirección como familia, tomando mismas decisiones, apoyando las decisiones de nuestros esposos para de esta manera exaltar el nombre de Cristo.
Y es que también muchas mujeres queremos ganar en todo. Pero hay muchas batallas que simplemente podemos ceder. Si por ejemplo el esposo dice yo quiero acomodar este cojín de esta manera y nosotras nos aferramos y decimos no, porque a mí me gusta más que esté de este lado y empezamos a contender, pues ¿qué provocamos? La desunión. Nos encargamos de dividir a nuestro hogar, dividir la paz, la estabilidad que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso Dios pide que apoyemos a nuestros maridos siempre y cuando, esto es importante, no nos pidan algo pecaminoso o no nos lleven a pecar. Si están tomando decisiones que van en contra de la palabra de Dios, entonces sí debemos tener cuidado y sí debemos obedecer primeramente a Dios antes que a cualquier hombre. Pero si son decisiones triviales, como tal vez dónde pasar el fin de semana, a dónde ir de vacaciones, pues podemos ceder por amor a la persona, por el amor que Cristo derramó sobre nosotras también podemos reflejarlo a través de nuestros matrimonios. Entonces, quiero compartirte una frase muy interesante de este libro que es Mujer Verdadera. En Gracia Abundante ya tuvimos un estudio exhaustivo de este libro y me encantó, y quiero compartirte unas frases que me encantaron hablando acerca de la sujeción, que nos dice: así como el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a deidad y en todos sus atributos, pero distintos en cuanto a sus roles, así el hombre y la mujer son iguales en cuanto a sus personas y valor, pero son distintos en los roles que Dios les ha asignado. Entonces, esto es lo primero que quiero que pienses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en valor. No hay uno más importante que otro, no hay uno más digno que otro, no. Simplemente que cada uno tiene sus diferentes roles. El Padre es el que envía, el que decreta, el Hijo es el que se entregó por amor a sí mismo, por amor a nosotras también, y el Espíritu Santo es el que nos convence. Entonces cada uno cumple una función diferente, pero son iguales en valor. Ahora nos dice: Dios le dio a la mujer el gran privilegio de reflejar una sumisión que se halla en la relación trinitaria, pero más específicamente Dios le concedió el privilegio de reflejar a Cristo y su sumisión al Padre. Y es que aquí podemos ver que Cristo se sujeta al Padre, y lo podemos ver en Juan 6:38, que nos dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. O Lucas 22:42, que dijo Cristo: me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, Cristo se sujetó al Padre, y nuevamente no es como que Cristo fuera menos valioso que el Padre, no, son iguales en valor, y simplemente mostró esta sumisión al Padre a través de su obediencia, a través de esa unidad, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, buscar esa unidad, esa misma dirección, y Cristo lo reflejó al estar aquí en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, entregándose a sí mismo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora nosotras podemos tener el privilegio de reflejar a Cristo y ser igual a Cristo al buscar esta unidad y sujeción a nuestros esposos, para aquellas que estamos casadas. La Biblia nos enseña, también nos dice este pasaje, la Biblia nos enseña que todos estamos bajo alguna autoridad, pero en el caso de la mujer, esta sumisión viene primero en el contexto de su hogar paterno. Y es verdad, ¿no? Todas nacemos de algún lugar, de alguna familia, y obedecemos a nuestros padres cuando estamos solteras. Pero ¿qué pasa cuando nos casamos? Pues debemos estar sujetas a nuestros maridos, y tenemos esta oportunidad de reflejar a Cristo. Y nuevamente quiero recalcar, la sujeción es buscar esta unidad, buscar caminar en la misma dirección. Y sí debemos opinar, sí debemos hablar, sí debemos, con respeto, con amor, como nosotras hemos sido tratadas por Dios, hablar de lo que nos parece mejor. Sin embargo, recordar que Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de guiar a su familia y dar la cabeza ante Dios por toda su familia. Vamos a seguir leyendo los siguientes pasajes que nos dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquellas personas que dicen que la Biblia es machista y que odia a las mujeres, pues quiero que analicemos. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Pues este es un mandato muy grande que Dios le está dando a los hombres, de amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a su iglesia y lo podemos encontrar en 1 Corintios 13 del 4 al 7, que nos dice que amó sacrificialmente. El hombre debe amar a la mujer, a su esposa, sacrificialmente, con bondad, buscando el beneficio de la mujer, perdonando. Cristo nos perdona de nuestros pecados y el hombre debe amar a la mujer de la misma manera, perdonando, siendo paciente, no buscando sus propios beneficios, anteponiendo los beneficios de la esposa. Primeramente, soportando las faltas. ¿Cuántas faltas nos ha perdonado Dios? Pues de esa manera Dios pide a los esposos que soporten las faltas de sus esposas y las perdonen, confiando en ellas. ¿Te suena machista eso? Para nada, al contrario, se ve que Dios le da el valor a la mujer, se ve que Dios resalta la importancia que tienen tanto el hombre como la mujer para con Dios. Entonces, aquellas personas que en algún momento alegan que la Biblia es machista, que Dios odia a las mujeres o les da un valor inferior, en estos pasajes, si los estudiamos bien, si los analizamos verdaderamente como son, podemos ver que no, para nada. Dios no es machista, Dios no denigra a la mujer, al contrario, le da un valor, le exige al hombre que la trate de una buena manera, como Dios nos ha tratado a nosotros, y las mujeres simplemente tenemos ese deber de procurar la unidad, procurar el sujetarnos a nuestros esposos en ese sentido de buscar la unidad y de esta manera reflejar a Cristo. ¿Y qué más nos dice el siguiente pasaje? Y voy a volver a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El objetivo del esposo, ¿por qué le pide esto? Es que el esposo encamine a la esposa a la pureza en Cristo. Es también deber del hombre guiar a su familia espiritualmente, no solamente a la parte de provisión, no solamente a la parte de tomar decisiones importantes, sino también la parte de encaminarlas a Cristo. Vamos a seguir leyendo, nos dice los versículos de el 5, del 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De estos pasajes podemos ver que cuando te unes en matrimonio, el hombre y la mujer se convierten en un solo ser delante de Dios. Por esto, Dios pide la sujeción porque son uno mismo. Es simplemente Dios pide estar de acuerdo, ponerse de acuerdo prontamente en todas las decisiones que tomen, en todo lo que hagan. Estén en ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque ante Dios, cuando se unen en matrimonio, cuando pronuncian sus votos matrimoniales, es un pacto delante de Dios. Es algo sagrado que Dios hace que los vean como uno solo. Jesús, Dios el Padre, los ve como uno solo, una sola carne. Por eso Dios quiere que el hombre respete a su mujer, la ame y que la mujer esté en este mismo sentir, sujetándose a él. Esta es la razón por la cual Dios pide sujeción en el matrimonio, para reflejar la imagen de Cristo. Y lo más importante de todo es que podemos glorificar a Dios y en ello encontramos esa plenitud. Cuando el esposo está cumpliendo con su rol, amando a su mujer, respetándola, escuchándola, valorándola, la mujer también cumple con su rol sujetándose, amando a su esposo, siendo de ese mismo sentir, buscando ese mismo amor que nos menciona la Biblia, el matrimonio funciona perfectamente. Obviamente no va a ser sin ninguna mancha, sin ninguna discusión, porque aún hay pecado en nuestro corazón, aún somos carne y seguimos fallándonos mutuamente, pero como lo mencionaba en estos pasajes de Corintios que leí, parafraseados, pues el amor siempre se perdona, ¿no? No busca lo suyo, no guarda rencor.
Entonces podemos vivir matrimonios que glorifiquen a Dios, no de manera perfecta, por supuesto, pero sí buscando la gloria de Dios. Ahora quiero hacer una aclaración. Si tú estás sufriendo violencia, si estás sufriendo cualquier clase de abuso en tu matrimonio, es importante que lo puedas denunciar y que busques consejería bíblica, que busques esa ayuda, porque Dios no quiere que vivas de esa manera. Sin embargo, estos pasajes que nos mencionan en la palabra de Dios nos resaltan la importancia de que ambos, tanto el hombre como la mujer, pues vivan conforme al diseño de Dios. Finalmente, ¿qué verdades de Dios aprendemos en estos pasajes? Pues que Dios es un Dios de orden. Lo podemos ver, Dios designa al hombre y a la mujer con diferentes roles, pero iguales en valor. Los dos son iguales de dignos, los dos son iguales en valor, simplemente con diferentes roles. Dios es un Dios que ama incondicionalmente y por ello nos pide que amemos a nuestros esposos de la misma manera. Y que Dios es un Dios que nos rescata para que le glorifiquemos y le exaltemos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que sea de bendición a tu vida, que te ayude a meditar si estás siendo de un mismo sentir con tu esposo y si no es un buen momento para entablar la conversación, para poder los dos alinearse a lo que la palabra de Dios dice y que de esta manera cumplan su propósito en esta tierra, que es exaltar el nombre de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.